Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Bueno, aquí mi primera invitada a disfrutar de esta remodelación es la doctora Yulisef Marrufo. Ella es neumonólogo de adultos y niños, egresada como médico cirujano de la UCLA y especialista en neumonología, egresada de la Universidad de los Andes en el estado Mérida. La tarde de hoy justamente vamos a estar hablando con la doctora sobre alergias respiratorias en los niños. Y bueno, se acerca el regreso a clases y muchos padres empiezan a pensar, ay Dios mío, esta vez ¿qué pasará cuando mi niño regrese a clases? Casi siempre en esos eventos de retorno a clases empiezan nuevamente alergias respiratorias, una que otra gripecita, y por esa razón hemos querido oportunamente conversar este tema con la doctora Yulisef. Bienvenida a Marcando la Pauta, ¿cómo está? Muchísimas gracias, feliz tarde. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como lo dices, este es un momento, sobre todo en esta época post-pandemia, es un momento crucial porque el inicio a clases siempre ha sido, de verdad que siempre ha sido un momento en el cual hay preocupación por parte de los representantes, de los padres, porque los niños tienden a recaer no solamente con las alergias respiratorias, sino también con los cuadros gripales a repetición, con las infecciones virales, con las infecciones bacterianas. Y siempre es común tener la preocupación y que apenas hay un síntoma, el papá busca, por lo menos en mi caso, busca la consulta. De hecho, ya hay varios padres que me han dicho, a veces yo eventualmente les escribo, ¿cómo sigue fulanito? ¿Cómo has estado? ¿Cómo están los niños? Bueno, súper bien porque están de vacaciones, pero apenas empecemos vamos a ver qué tal. Porque ya existe la predisposición entonces por parte de los padres a que, bueno, comenzamos clase y hay una recaída. En estos casos, doctora, ¿cuáles serían esas alergias respiratorias más comunes que tienden a suceder en este periodo? Bueno, particularmente hablando de la ciudad, lo que sucede es que en Barquisimeto, para nadie es un secreto, que los cambios de temperatura ambiental son muy bruscos. En un mismo día podemos tener temperaturas muy elevadas, un gran calor, un sol inclemente, y ese mismo día la temperatura puede bajar drásticamente en horarios de la tarde, tarde-noche. Las madrugadas muchas veces son frías y el inicio de la mañana de una vez hace calor. Entonces, ese factor ambiental es fundamental para hacer que los niños que ya vienen con una predisposición genética a la alergia estén en crisis más fácilmente. El otro factor a tomar en cuenta, y eso es por el estilo de vida actual, es el consumo de ciertas sustancias químicas en la mayoría de los alimentos. Siempre cuando mis niños van a la consulta, uno de los principales cuidados que tenemos es en la alimentación con respecto a la ingesta de chucherías, de químicos tipo colorantes amarillo número 5, rojo número 2 o cualquier otro colorante y químico utilizado en este tipo de golosinas, donde vemos que al bajar la ingesta de este tipo de alimentos, inmediatamente la alergia parece controlarse más fácilmente y eso tiene su explicación fisiológica. Al haber muchas sustancias químicas en el organismo, el sistema inmunológico se activa más fácilmente y si ya veníamos predispuestos a la alergia, pues eso puede empeorar. Además de estas causas, como vemos acá, cambios de temperaturas radicales en la ciudad de Barquisimeto, como bien lo explica, también la ingesta de alimentos entonces con colorantes, químicos, entre otros, ¿qué otros factores inciden justamente en lo que es la recaída o el hecho del despertar, ¿no? Toda esta situación alérgica en los niños? Por ejemplo, hemos visto también en la ciudad de Barquisimeto con mucha recurrencia últimamente quemas improvisadas. A veces lejanas, las vemos como una nube, se va despertando y va llegando a nosotros y ya decimos, wow, ya viene por aquí. Las personas que de repente nos cuidamos de las alergias, realmente también nos preocupa ese tipo de contaminación. ¿Cómo afecta esto en las personas que son propensas a alergias respiratorias? Bueno, fíjate que esa alteración ambiental es una de mis mayores preocupaciones, no solo en niños, también en adultos, y no solo en personas alérgicas, porque te comento que la exposición a cualquier tipo de residuo de biomasa, que es como se llama técnicamente la emisión de humo de cualquier tipo, residuo de biomasa de, por ejemplo, de leña, de quema de basura, la exposición a estos residuos en cualquier persona, sea alérgica o no, produce una alteración en lo que es la estructura del tracto respiratorio. El tracto respiratorio, al verse agredido por esas sustancias que finalmente lo que conducen es a este humo, que es lo que logramos ver y percibir,
empieza a producir flema para protegerse, se inflama, manda unas señales al sistema inmunológico para que envíe unas células inflamatorias, que a la larga lo que el organismo pretende con esto es protegerse, pero que entonces son los síntomas: tos, expectoración, flema, obstrucción nasal y todos los síntomas molestos que conocemos asociados a la rinitis y a cualquier otro tipo de alergia respiratoria. Doctora, ¿cómo podemos tratar justamente con esos síntomas que en algunos momentos son temporales, ¿no? Como bien lo está comentando, independientemente de personas alérgicas o no, como vemos entonces este residuo de biomasa, o lo que se conocería como el humo, como usted dijo, pues por leña, por quema de leña, por quema de basura, entre otros. Una vez que el cuerpo entonces reacciona produciendo estos síntomas de inflamación, flema, entre otros, en el caso de las personas no alérgicas, ¿qué tanto tiempo van a perdurar esos síntomas? ¿Cómo los pueden tratar? ¿Y cómo debe tratarlo entonces una persona alérgica? ¿Hay una diferencia entre uno y otro? Sí, sí la hay, porque principalmente cuando estamos tratando alergia tenemos que tomar en cuenta la expresión genética. Ahí es muy importante si la persona trae en sus genes la predisposición a ser alérgico o no. De hecho, es una de las principales preguntas cuando un paciente consulta por sintomatología respiratoria, ver si es un caso aislado por exposición simplemente o porque en su genética hay la condición de hacer que este cuadro de exposición se empeore. Y entonces, si por ejemplo es una persona que no tiene antecedentes de alergia ni que en su cuadro genético haya ninguna predisposición, basta con alejarse de lo que le produjo la alergia y, dependiendo de los síntomas que esté expresando, tratar esos síntomas. Por ejemplo, si hay síntomas de inflamación, se colocan desinflamatorios de tipo esteroideos. Si vemos que hay unos signos de congestión, como por ejemplo de rinitis, se utiliza antialérgico, ya sea vía oral o tópico. Va a depender también de la severidad de los síntomas, de cómo llegue a la consulta. Pero en el caso de los pacientes alérgicos tenemos que ir más allá. Tenemos que estudiar el entorno porque si bien la persona ya se alejó de lo que le produjo la alergia inicialmente, si en su entorno hay algo que pueda seguir detonando esa cascada inflamatoria, que es como se llama el proceso desde que inicia el contacto con el alergeno hasta que produce los síntomas, esa cascada no se va a frenar tan fácilmente. Entonces allí hay que hacer un interrogatorio exhaustivo. Cada paciente es diferente. Y ahí está la clave. Cada paciente hay que hacerle un traje a la medida, entonces, a nivel de tratamientos, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo podemos esto diagnosticarlo oportunamente, estas alergias desde la infancia? O sea, cuando tenemos de repente un bebé, ¿qué sería la recomendación? ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder abordar esto de una manera oportuna? Desde el punto de vista de diagnóstico, ¿no? Sí, o prevención. Sí, claro. Siempre es importante, desde que el bebé nace, tenerlo en control de niño sano. Así se llama la consulta pediátrica, que desde el momento del nacimiento hasta el primer año debería ser una consulta mensual. Como su nombre lo indica, el niño no tiene que estar enfermo. Es una consulta de niño sano, sí, donde es un control, un seguimiento que se hace, donde se evalúa el crecimiento adecuado del bebé y se evalúan algunos signos y síntomas, en donde la mamá o el papá pudieran expresar, por ejemplo, de vez en cuando le veo que tiene mosquito en la nariz. Y eso ya sería un signo de alarma para el pediatra y ya veríamos si lo trataría él mismo porque es algo leve o si considera que tiene que ser visto por un especialista. Me ha pasado que me refieren bebés incluso desde edad de recién nacido, porque son cuadros aparatosos, son cuadros complicados, donde evidentemente no es cualquier tipo de proceso pasajero, sino que probablemente este bebé está expresando un cuadro de alergia a esa edad. Y entonces, bueno, como te decía, pues lo evaluamos, examinamos, hacemos un buen interrogatorio, una buena historia familiar y en función de eso, pues se coloca tratamiento. Ahora, me atrevería a decir que hay una etapa de la vida, como usted lo dijo anteriormente, donde se le ve al niño moquitos casi que a lo largo de un año, de manera consecutiva, cuando están quizá empezando esa etapa de escolarización, donde están empezando a compartir con otros niños y vemos cómo los niños se mantienen todo el tiempo con esas recaídas gripales. ¿Cómo se debe manejar esa situación? ¿Qué tanto debemos alarmarnos y qué tanto dentro de la normalidad está esto? Sí, eso es, de verdad es muy interesante que lo menciones porque en la consulta siempre se hace énfasis
en que no es normal que el niño tenga moco todo el tiempo. Eso no es normal. Es común, pero no es normal. Y ahí es donde tenemos que hacer tratar de hacer una buena educación. ¿Por qué? Porque así es como comienza todo. La producción de moco aparece por una expresión del sistema inmunológico para cuidar al paciente de algo. Polvo, olores fuertes, micropartículas, alguna construcción que hay cerca, algún ¿qué te digo yo? Algún lugar donde haya mucha contaminación porque crían animales, porque hay distintos factores, ¿verdad? Y el organismo empieza a producir ese moco para proteger esa vía respiratoria. Si el moco persiste por más de una semana aproximadamente, ya sabemos que el sistema inmunológico se está quedando corto o que el agresor continúa constantemente o se hace más fuerte o se hace más permanente. Entonces esto es algo que tenemos que evaluar. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en casa? ¿Hay una humedad que pudiera estar generando esto? Lo otro es que si un pacientico, pasa mucho tiempo produciendo moco, las bacterias que viven en nuestro organismo naturalmente se van a aprovechar de ese moco y ese es un caldo de cultivo perfecto para que empiece a presentar infecciones a repetición. Entonces ese sería el principio de un cuadro respiratorio que se hace complicado. Doctora, entendiendo esta situación y esa recurrencia en muchos casos de los pacientes alérgicos, una vez que ya el tratamiento médico se ha llevado a cabo, la prevención, quizá, ¿qué es lo que puede estar fallando en el hogar o quizá en el colegio? Bueno, hablando específicamente, como ya te decía, de la ciudad, lo primero que falla es algo que no podemos controlar, que es el cambio brusco de clima, de temperatura en el ambiente, mejor dicho, es también la quema y toda esta exposición a la biomasa que muchas veces no lo podemos controlar porque ni siquiera sabemos de dónde viene, y eso ya se nos escapa de las manos. ¿Y lo que sí podríamos controlar? Lo que sí podríamos controlar está dentro de casa y está dentro del colegio, específicamente dentro de la estructura del colegio. Empecemos con casa. Tenemos que evitar por completo olores, ese olor que se llama olor aguardado, que proviene de una humedad o del guardar cosas apiladas por mucho tiempo, donde se va acumulando polvo y eso a la larga lo que tienes allí es un montón de ácaros, que son los principales microorganismos alergénicos. Los olores tipo perfumes, detergentes, que muchas veces lo usamos de forma indiscriminada sin notar que eso pudiera estarle afectando a nuestro bebé, a nuestro hijo. Y tener en cuenta que hay veces, por ejemplo, me pasa mucho que algunos hogares fungen como talleres. Por ejemplo, un taller de latonería y pintura no debería estar en una zona residencial, pero eso sucede con mucha frecuencia. Entonces, al tener esto presente, que pudiera generar problemas en la comunidad, es cuestión de tener conciencia. Sí se puede, sí lo hemos logrado, eso es lo que hay que hacer primero, concientizar o internalizar esa idea. Está en mis manos, que esa humedad haya que arreglar, que ese olor fuerte pues no puede estar aquí, que tengo que abrir las ventanas cuando siento que hay un olor que como que se pudiera estar concentrando en esta zona, que debo cerrar la ventana si veo que el humo está entrando. Y a nivel de limpieza, doctora, ¿qué tan estrictos debemos ser si tenemos en casa alguna persona alérgica o si lo somos? Básicamente no guardar cosas que puedan contener polvo, porque ese es el principal. Por ejemplo, en diciembre una de las principales recaídas es al sacar el arbolito, colocar la Navidad. Exacto. Entre la escarcha y el polvillo. Todo. Y pasa con personas que no son alérgicas. Me pasa mucho que en diciembre van personas que me dicen, es primera vez en mi vida que a mí me da esto. Ah, ¿qué estabas haciendo? No, nada, solamente yo el jueves monté la Navidad. Y de ahí en adelante, entonces,
claro, les parece muy extraño por no haber sido alérgicos nunca, pero entonces ahí uno explica cómo es el ácaro del polvo, qué tipos de ácaro hay, cómo son y qué pudieran generar en el organismo, y ahí el paciente va entendiendo mejor. Bueno, y ya que lo comunica, ¿qué recomendación nos puede dar cuando vayamos a sacar la Navidad para este año? Lavar el arbolito, dejarlo ventilar. No, la utilización de mascarilla. Okay. Mira, la mascarilla 3M de doble o triple filtro, que es la que se utiliza en el área industrial. A nosotros eso nos parece como muy exagerado, pero en realidad las personas que se van a someter a un ambiente donde hay polvo o donde tienen que utilizar detergentes con olores muy fuertes, por ejemplo, cloro y todos estos que son químicos muy agresivos, deberían utilizarla. De hecho, mis pacientes, cuando tienen algún problema respiratorio y se dedican a algún tipo de oficio como la peluquería, por darte un ejemplo, esa es mi exigencia al inicio. Claro. Y siempre no, pero me parece exagerado, pero me parece que se van a burlar de mí, o sea, no. Y realmente eso viene a ser lo que nos podría ayudar en ese caso, porque no va a permitir que las partículas de polvo tengan contacto directo con las fosas nasales y nos va a proteger de ese cuadro alérgico. Ahora, doctora, para ir finalizando, ¿qué opinión tiene sobre la aromaterapia en este punto de las reacciones hacia lo que es reacciones alérgicas, ¿no? De lo que es el sistema respiratorio? Por ejemplo, hay gotas esenciales que se difunden a través de difusores, valga la redundancia. ¿Cómo ve que esto podría afectar positiva o negativamente a los pacientes alérgicos? Bueno, los aceites esenciales generalmente tienen un olor bastante intenso. Eso va a depender, porque te digo que hay pacientes que son muy alérgicos, pero que hay ciertos aromas que no les molesta y por el contrario sienten que les gusta, por ejemplo, el eucalipto. Y entonces me dicen, no, pero a mí ese me gusta hacer vaporizaciones con eso porque siento que me abre la vía respiratoria. Pero tengo otros que dicen, no, yo siento que eso me afecta. Me irrita, quizá. Porque pudiera ser alérgico específicamente a ese aroma. Entonces es algo también muy personal. Muy de autoconocimiento, ¿no? Totalmente. ¿Qué les recomiendo yo a las personas que tienen, por ejemplo, sitios donde atienden distintas cantidades de personas? Que sea abierto, o sea, que si lo vas a utilizar, que sea un ambiente abierto, donde el olor no se concentre tanto porque no sabes quién se va a ver afectado y quién no. Porque a veces me preguntan, ¿y puedo colocar en mi trabajo? Y yo, bueno, hay personas que son muy alérgicas y no toleran ese olor. Y hay otros que sí, que más bien les agrada y les cae muy bien a su vía respiratoria. Sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. ¿Alguna recomendación final que le quiera hacer a nuestra audiencia justamente abordando este tema de lo que serían entonces alergias respiratorias en los niños? Sí, es muy importante tomar en cuenta la herencia. Si en mi familia siempre ha habido alergias respiratorias y en mi casa hay un niño que está presentando síntomas, evidentemente tenemos que descartar que este niño tenga esa herencia respiratoria. La mejor manera, por supuesto, es consultando con los distintos especialistas. Puede ser neumonólogo que atienda a niños, neumonólogo pediatra, también pudiera ser un otorrino o incluso preguntar al pediatra qué posibilidad hay de que sea tratado directamente por pediatría o si requiere una subespecialización. Y lo otro es, una vez que ya tienes a tu paciente con diagnóstico de alergia, sabiendo qué tipo de alergia específica tiene, porque hay quienes se inclinan más hacia las alergias por cambios de temperatura, pero hay otros que son más hacia los olores y otros más hacia las alergias alimentarias, tener en consideración esto para evitarlo y contribuir a que las recaídas sean menos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por marcar la pauta con nosotros esta tarde. Gracias, que estén muy bien. Hasta el momento estuve conversando con la doctora Yuliseth Marrufo, neumonólogo de adultos y niños, egresada como médico cirujano de la UCLA y especialista en neumonología, egresada de la Universidad de los Andes en Mérida. Estuvimos hablando hasta el momento de lo que serían las alergias respiratorias infantiles, así que es el momento oportuno de tomar previsiones antes del regreso a clases. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be